este anteproyecto vamos a buscar los factores de riesgo para la detención temprana del abuso sexual infantil en niños de 4 a 6 años del Jardín Los Buitos. Vamos a utilizar una entrevista que se va a realizar a la directora del jardín y otra entrevista que se va a realizar al psiquiatra de medicina rural que nos ayudó a entender un poco más de este abuso en los niños. Nos encontramos aquí con la profesora Janet Cortés, donde vamos a realizar nuestro anteproyecto. Ella tiene una experiencia de más de 25 años en el cuidado de los niños. Buenas tardes, señora Janet, ¿cómo está? Buenas tardes, sí señora, ¿cómo ha estado? No, señora, pues vamos a proceder a hacer las preguntas. Sí, señora. ¿Cuántos niños cuidan y actualmente de qué edades son? Yo cuido desde los 2 mesecitos hasta los 5 años. Como maestra y cuidadora, ¿cómo detectaría que un niño ha sido accedido o molestado sexualmente? Bueno, en cuanto al abuso sexual, uno detecta cuando los niños están retraídos, cuando los niños son bruscos, cuando los niños están muy elevados, cuando están aislados, cuando no rinden en el colegio. ¿Conocen qué se debe hacer en estos casos y a quién acudir? Bueno, en estos casos, primero que todo, uno cita a los padres de familia. Si los padres de familia no asisten a la reunión o a la citación, entonces se conlleva al psicólogo. El psicólogo ya tomará unas terapias con los padres y mirará a ver a dónde lo remite o a dónde, qué pasos o qué se procede a hacer. Uno necesita para hacer una evaluación psiquiátrica y psicología forense en el marco del delito sexual es conocer primero de un hecho. ¿Sí? El hecho tiene que tener unas características. Las características tienen que ser para la autoridad, para la norma, para la ley que nos es vigente, la ley 906, dice que una conducta tiene que ser típica, antijurídica y tiene que haber un responsable o culpable. ¿Qué significa que sea una conducta típica? Típica que esté tipificada en el código, en la ley. Que sea antijurídica, que vaya en contra de la norma. ¿Sí? Que aparezca el que matare, el que robare, el que abusare. Ya ese es un delito. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros estamos preparados para hacer esa evaluación psiquiátrica y psicológica forense. Es innato, es el momento. Lo que pasa es que nuestro sistema es un poco perverso y entonces está dado por la influencia de dinero y por la influencia de favores y de cosas. Entonces, de lo que uno se da cuenta es que a veces crean una prueba realmente falsa. Entonces, nosotros somos una entidad imparcial que única y exclusivamente trabajamos para las víctimas. Bueno, doctor, a veces se ve que en los niveles sociales más bajos es donde se ve más el abuso, o eso no infiere en nada. No, pues ¿no? ¿O es que el estrato social lo tapa más? No, de lo que uno sí se da cuenta es que las personas que siempre están abusadas, el vínculo es muy cercano. Okay. Es como el depredador como que se prepara. Entonces casi siempre el vínculo es cercano. Es algún miembro de la familia, probablemente el papá, o probablemente el tío, o probablemente una persona muy cercana en el vínculo. ¿Sí? De lo que se puede dar cuenta uno. Y entonces como que hay toda una... Nunca es un extraño. Casi nunca, pero no diciendo que no. No, casi no diciendo nunca. que no, porque los niños pequeños siempre están con alguien. Niños tan pequeños que se inventen delitos sexuales. ¿Qué es lo que probablemente se puede inventar un niño? ¿Qué creen ustedes que es lo que se puede inventar un niño? Un niño se puede inventar de que me robaron el juguete, de que me pegaron, de que me regañaron, de que no me dejaron entrar a clase, de que me sacaron. Pero es muy curioso encontrar a un niño probablemente que se invente todo un relato de un delito sexual. A no ser que esté influenciado por un adulto. Sí, pero en todo caso el contexto general, el contexto global del acontecimiento, uno le busca muchísimos detalles. Por ejemplo, uno le pregunta, ¿estabas en un cuarto? ¿O estabas en el patio? ¿O estabas en un salón de clase? ¿O estabas en la calle? Si la persona empieza a relatar de una casa o de una vivienda, uno le pregunta qué hora del día era, cómo era la ventana, si las persianas estaban abiertas o cerradas, si había cortina, si había un televisor cerca, si le pusieron algún video, si estaba solo, si estaban acompañados, si eran unos, si eran varios. Y eso le da toda una consistencia al relato.